Este ejercicio, que es el que vamos a realizar, es el ejercicio 434 de la termodinámica de Engel en la séptima edición, y dice que se condensa isotérmicamente. Isotérmicamente es el concepto aquí. Isotérmicamente quiere decir que el proceso se realiza a temperatura constante. Quiere decir que la temperatura del estado 1 va a ser igual a la temperatura del estado 2. Eso es lo que significa isotérmicamente. Dice que es un vapor saturado. Entonces, palabra clara aquí, el vapor saturado. ¿Por qué? Porque nos están diciendo entonces que la calidad del estado 1 es 1, porque los vapores saturados tienen calidad 1 y los líquidos saturados tienen calidad de 0. Segundo, nos dan la presión a 200, la temperatura, perdón, a 200 grados centígrados. Entonces nos están dando la temperatura del estado 1, 200 grados centígrados. Y por ende la temperatura del estado 2, porque es a temperatura constante, ¿cierto? Entonces ya de paso nos están diciendo que la temperatura del estado 2 también son 200 grados centígrados. Dicen, y esto sucede en un dispositivo de cilindro émbolo, ¿sí? Entonces vamos a mirar, porque recordemos que los cilindros émbolos también trabajan a presión constante, ¿no? Todo cilindro émbolo, mientras que su tapa se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo, sin ningún resorte o sin ningunos topes que lo bloquee, la presión del estado 1 va a ser igual a la presión del estado 2. Calcule el valor calcule el calor transferido y el trabajo efectuado durante este proceso en kilojoules sobre kilogramos. Entonces nos están pidiendo que demos las respuestas, pero específicas, porque está sobre kilogramos. Y ahí nos dan las respuestas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de graficar estos estados, a ver dónde están, ¿no? Voy a tomar aquí otro ¿qué? Otro color. Y aprovecho para decir que vamos a mirar qué tipo de fluido es este. Se condensa isotérmicamente, evapora líquido saturado. Oye, mira que no nos dicen qué fluido es. No nos dicen si es un refrigerante o si es agua. Pero voy a asumirlo como agua. Entonces, vamos a graficar. Vamos a graficar la temperatura en grados centígrados y el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. En este caso, la temperatura más grande del agua, o sea, la temperatura del punto crítico, se encuentra en la tabla A4 y para el agua es 373,95. En la termodinámica de Engel, al final de la tabla 4, en la página como 915, ahí está ese valor. Bueno, después nosotros tenemos 200 grados centígrados. Entonces, ¿dónde queda 200 grados centígrados? Bueno, más o menos como por acá voy a colocarlo. Esto sería 200 grados centígrados. Y él tiene una respectiva presión de saturación. Voy a graficarlo con rojo, esa presión de saturación. Entonces, recordemos que las líneas de presión son así en este gráfico de temperatura. Y vamos a colocar aquí cuánto es esa presión de saturación. Tenemos que irnos a tablas y a 200 grados centígrados, página 914, tabla 4, 200 grados centígrados, está acá, es el último valor de esta página. Y la presión es 1554,9. Entonces, 1505, ay no, perdón, sí, estoy bien, 1554,9 kilopascales. Esa es esta línea de presión que va por ahí. Ahora, ¿dónde es el estado número 1? Pues me dice que son en esos 200 grados centígrados, sí, en esos 200 grados centígrados, pero con una calidad de 1. Recordemos que esta es calidad 0, este valor de F, y el valor de G, de vapor saturado, es de calidad de 1. Entonces, es acá donde está mi estado número 1. Este es mi estado número 1. Entonces, yo puedo ir a la tabla y hallar el valor de G, el volumen de G, y ahí tengo ese volumen. Voy a sacarlo rápidamente acá. Si ustedes lo observan en esta gráfica, espero que se esté viendo la tabla, es 0,12721. 0,12721.
Y además voy a aprovechar, como me están pidiendo calor, por aquí me están pidiendo el calor normalmente se calcula con las energías. Entonces, yo las puedo calcular con las energías y con las entalpías. Vamos a ver si puedo hacer ambos en este ejercicio para que ustedes vean dos maneras de hacer este mismo problema. Entonces voy a sacar la energía 1 y la entalpía 1. Como son las entalpías, la energía de G, porque todo nos dio calidad 1, todos estos valores son los que voy a sacar de tabla. La energía, aquí está los volúmenes, después están las energías. La energía G es esta, 2594,2. Voy a resaltarlo. 2594,2 unidades, kilojoules sobre kilogramos. Y la entalpía está aquí. La entalpía del estado G es este, 2792. 2792,0. Las unidades son las mismas, kilojoules sobre kilogramos. Ahora el estado número 2. Dice que el estado número 2, pues dice que se condensa. Cuando se condensa, el proceso de condensamiento es un proceso donde se tiene un vapor y se va a volver líquido, ¿sí? Se condensa isotérmicamente. Entonces, lo que nos está diciendo es que se tiene un vapor sobrecalentado y como está dentro de un cilindro émbolo, recordemos que el cilindro émbolo es a presión constante, entonces simplemente quiere decir que, que del estado 1 a presión constante, que es la línea roja, se vino hasta que se condensa, o sea que hasta que llega a calidad 0. Este sería el estado número 2. Este sería el estado número 1 y este sería el estado número 2. Ese proceso es isotérmico y también, o sea, es a 200 grados centígrados, o sea, es isotérmico. Y como es en un cilindro émbolo, es a presión constante también. O sea, mientras que está en la zona de mezcla, es a temperatura constante, pero también es a presión constante. Pero en este caso, pues lo que quería explicar el ejercicio es que se hace a temperatura constante. La condensación es volver algo, volverlo otra vez un condensado, o sea, volverlo un líquido. Entonces, la única manera de que suceda a temperatura constante es así, viniéndose a temperatura constante hasta que todo se condense, o sea, hasta que la calidad del estado 2 sea 0. Si yo voy a sacar esos datos, voy a utilizar otro color para resaltar, diferenciar los datos del estado 1 al estado 2. Entonces, pues yo voy a necesitar el volumen de 2, ¿sí? Entonces voy a tomar los valores de F, que sería en este caso este, 0. Aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy en 200 grados centígrados. Pensé que había tomado 200 kilopascales. 0.001157. 0.001157. Y la energía del estado 2 es la energía del estado F. Entonces aquí está 850,46. 850,46. Y la entalpía está acá, 852,26. Listo. ¿Qué unidades? Kilojoules sobre kilogramos. Kilojoules sobre kilogramos. Bueno, entonces, las dos preguntas. Ya teniendo toda esa información, ya voy a poder darle respuesta a este problema. Primero, el calor. El calor se puede calcular, calor específico, se tiene que hacer con la fórmula de balance de energía. Balance de energía. La fórmula del balance de energía, pues hay dos fórmulas de balance de energía. Una dice que calor, todos los calores menos todos los trabajos específicos es igual a la energía final menos la energía inicial, o sea, la del estado 1. Aquí vemos que el único trabajo que hay, entendiendo que pues es un recipiente, voy a ponerlo por acá, es un recipiente cilindro émbolo, porque ahí mismo lo dicen, que es un recipiente cilindro émbolo. Él está a una temperatura de 200 y una calidad de 1 y pasa a un estado 2 y donde se condensa y vive un proceso de enfriamiento, o sea, va bajando la tapa hasta una temperatura como esa temperatura constante, pero hasta que se condensa, o sea, calidad 0. Eso es lo que está pasando.
Y entre esta distancia, pues baja el émbolo una distancia y ese émbolo bajando tenía una energía potencial arriba y la pierde, ¿ya? Y la pierde el émbolo, pero la gana el sistema. Y como nosotros hacemos diagramas a los fluidos, entonces el sistema va a ganar esa energía. Ahora, mientras que se hace ese enfriamiento, se pierde calor, se pierde energía. Esa energía se llama calor, es un enfriamiento. O sea, el émbolo baja y gana el sistema un par de energía, pero también por el enfriamiento va a perder energía. Entonces son dos tipos de energía, una el calor y otra el trabajo de frontera. Se me ocurre más fácil aquí, antes de hacer voy a hallar el trabajo de frontera, y nos va a quedar más fácil, el resto de cosas si hacemos primero el trabajo de frontera. Entonces, ¿cómo es la fórmula del trabajo de frontera? Es muy sencilla. Simplemente usted, para hallar el trabajo de frontera, tiene que utilizar esta fórmula. Si es específico, es el trabajo de frontera es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Recordemos que la presión de nosotros es la presión de saturación, o sea, es esta presión. La presión que pasa por el estado 1 y por el estado 2 es esa, 1554,9 kilopascales. Y el volumen 2, pues acá tenemos el volumen 2 y aquí tenemos el volumen 1. Entonces, 0,00157 menos 0.12721. Estas unidades son metro cúbico sobre kilogramo. ¿Me pueden ayudar a hacer esta operación rápidamente, muchachos? A ver cuánto nos da. 1554,9 por esa resta.